y vamos a comenzar con los que estén conectados. Los que no se conecten, pues igual pueden ver las grabaciones. La asistencia de hoy no es obligatoria, ¿verdad? Eh, Así que bueno, gracias por estar. Voy a compartir pantalla entonces. Nos habíamos quedado creo que por acá, ¿no? Habíamos hablado de la clasificación, ¿no? Hablamos en primera instancia del Instituto Australiano del Deporte. Solo como para recordarles, habíamos dicho que era una agencia de deporte de alto rendimiento que tuvo su fundación en Australia para el año 1981. Y desde entonces, pues ha sido pionera en el diseño de políticas, programas, recursos destinados a potencializar el desarrollo deportivo en dicho país. No, la misión del ICE es promover la excelencia en el deporte de alto rendimiento, generar investigación científica también aplicada al entrenamiento y la nutrición deportiva. Hablamos también de la evaluación de la eficacia de la suplementación. Hablamos de la población en la que se realiza el estudio. Dijimos que no era lo mismo hacer un estudio en un grupo de atletas recreativos que hacerlo en un grupo de élite. Hablamos también de las poblaciones generales, ¿no? De repente probar un suplemento, probar la proteína en un grupo de atletas versus probarla en una población sedentaria. Los tipos de control de investigación también hablamos de que eran estudios aleatorios, eran doble ciego, es decir, habían dos grupos control, em, y no se les decía, ¿verdad?, si estaban suplementándose o no. A uno se le daba el suplemento y a otro se le daba el placebo y se hacía para minimizar el sesgo y asegurar que los resultados fueran completamente objetivos, ¿no? Y finalmente la significación estadística del estudio, hablamos de que era sumamente importante, ¿no? Que hubiera una muestra robusta, ¿no? De esta forma, los resultados tienen relevancia real y no son, ¿cómo se llama?, grupos pequeños, sino que realmente una población robusta le da significancia estadística al estudio. Y hablamos de la repetitividad, ¿no? De que realmente era importante que los resultados se volvieran a repetir, de que fueran repetitivos entre un laboratorio y otro. Y finalmente nos quedamos acá en la clasificación del ICE. El ICE tiene una clasificación. Aquí está. Bueno, ha desarrollado un sistema de clasificación que permite ordenar los suplementos en cuatro grupos, en el grupo A, B, C y D. Aquí vemos que el grupo A son suplementos que realmente presentan fuerte evidencia científica de eficacia y de seguridad en situaciones específicas. El grupo B, pues todavía son suplementos con evidencia emergente que requieren más estudios antes de recomendarse ampliamente. Finalmente, el grupo C. El grupo C, bueno, pertenecen los suplementos a este grupo que no tienen evidencia sólida, que realmente justifique el uso de estos productos en el deporte. Y finalmente, el grupo D. El grupo D son sustancias prohibidas que representan un alto riesgo según la WADA o la Agencia Mundial Antidopaje. ¿No? Y aquí tenemos el gráfico, ¿no? El grupo A, que reúne pues estos suplementos con un mayor respaldo científico. Estos suplementos sí están avalados para ser usados en atletas, siempre bajo protocolos de buenas prácticas. Número uno, pues el nivel de evidencia. El nivel de evidencia es alto, con múltiples estudios controlados que demuestran eficacia en contextos específicos. Realmente también vámonos al uso autorizado, ¿no? Estos suplementos sí están permitidos dentro de programas de suplementación para atletas de élite. Aquí vemos también las subcategorías. Encontramos a comidas deportivas, que son productos que aportan nutrientes de forma práctica cuando los alimentos convencionales no son suficientes. Por ejemplo, vamos a encontrar geles deportivos, confitería, barras energéticas, suplementos de electrolitos, proteínas en polvo o ganadores de peso, ¿verdad? Que puede ser conocido como una comida líquida o suplemento mixto de macronutrientes. Y finalmente los suplementos médicos que se utilizan para prevenir algún tipo de deficiencia nutricional diagnosticada en mi atleta. ¿Cuáles pueden ser? Hierro, calcio, vitamina D, multivitamínicos, perdón, y también los prebióticos. ¿Verdad? Ahí tenemos la clasificación del grupo A, son el ICE. También tenemos suplementos ergogénicos o que aumentan el rendimiento, ¿no? Estos se utilizan para apoyar el rendimiento deportivo del atleta y es muy importante que se utilicen
bajo un protocolo individualizado, ¿no? Que es específico para los eventos con la experta o la guía experta, perdón, de un dietista acreditado en deportes. Vamos a encontrar cafeína, betalanina, bicarbonato, jugo de remolacha o precursor de óxido nítrico, que en este caso tienen que ser nitratos, la creatina y el glicerol. Ok, y bueno, aquí está la tabla en inglés, así se encuentra en la página web. Y finalmente los suplementos del grupo B, ¿no? Que son aquellos que todavía requieren más evidencia científica para su uso. Ahí vamos a encontrar que realmente em, todavía se continúa investigando, no hay investigaciones emergentes, pero se necesita todavía más investigación. Ahí vamos a encontrar los polifenoles, que son compuestos alimentarios que tienen propiedades antioxidantes. Deme un momento que voy a tomar agua. Bueno, teníamos cerezas, bayas y todos los antioxidantes, ¿no? Recordemos que cuando practicamos actividad física generamos estados de inflamación, ¿no? Entonces el objetivo de usar antioxidantes es revertir o reducir la carga de radicales libres, ¿no? Y también tenemos el colágeno, que hoy en día pues cuenta con bastante evidencia científica para ser usado en contextos, por ejemplo, de envejecimiento, como ser la piel. Se ha visto que puede reducir las líneas de expresión dependiendo, ¿no? de cuánto tiempo se use. Es muy importante mencionar, ¿no? que los suplementos, algunos, necesitan cierto tiempo de uso. Eso es muy importante, ¿no? Hay suplementos que funcionan cuando se usan de forma crónica. Puede ser que comiencen a funcionar cuando se usen después de 3 meses, que es el caso del colágeno, por ejemplo. ¿No? La queratina también tiene una dosis o un efecto por acúmulo, ¿no? Se necesita que se use por un tiempo para poder notar algún tipo de beneficio en comparación a la cafeína, ¿no? Que de repente es un suplemento ergogénico que puede producir efectos beneficiosos con una sola dosis. Tenemos la carnitina también, ¿no? Que todavía se necesita más investigación. Realmente la carnitina siempre se ha vendido como un producto que sirve o promueve la pérdida de peso. Sin embargo, pues la evidencia nos dice lo contrario. Realmente hasta el momento pues hay que investigar más. La carnitina tiene muchos beneficios a nivel de salud cardiovascular porque promueve el aumento del flujo sanguíneo o la vasodilatación. El HMB también, conocido como hidroximetilbutirato, que creo que se lo mencionaba que en la clase pasada era un suplemento que evitaba la degradación proteica. Suplementos de cetonas que se usan mucho en atletas que quieren perder grasa corporal, aceite de pescado, fosfato, curcumina. Y finalmente las pastillas de zinc y vitamina C, ¿no? Que se recomiendan cuando tenemos un atleta que tiene de repente algún tipo de deficiencia. O de repente vamos a recomendarla cuando el atleta esté en temporada competitiva, ¿no? Que sabemos que el sistema inmune se deprime, se compromete y puede ser que mi atleta tenga un mayor riesgo de tener algún tipo de resfriado o infección, ¿no? Entonces es muy importante siempre con el tema del zinc, por ejemplo, el zinc en grandes dosis, si no se sabe administrar, puede producir daño hepático. Dosis de más de 50 miligramos utilizándose de forma crónica se considera un suplemento puede ser riesgo. Así que hay que tener mucho cuidado, aunque parezcan inofensivos, a los suplementos siempre hay que tratarlos con el debido respeto. Antes de comenzar a suplementar, es muy importante también investigar la marca que se va a usar, investigar si la marca tiene un sello aprobado por la FDA. Yo les recomiendo que busquen en la página web sobre la marca para revisar que la marca no tenga algún tipo de conflicto legal o que de repente no haya recibido un llamado de atención por parte de la FDA o que tenga algún informe que notifique que tiene compuestos cancerígenos, como por ejemplo plomo, cadmio, arsénico, ¿no? Que es muy común encontrar en las plantas de fabricación de suplementación estos metales pesados.
Y encontramos también los aminoácidos, que los aminoácidos pues tienen efectos em, anticatabólicos o evitan la degradación proteica, ¿no? Ahí encontramos los BCA o los de cadena ramificada, como ser isoleucina, leucina y valina. También vamos a encontrar la leucina, que se venden como un suplemento aparte, y la tirosina también, y los antioxidantes como vitamina C y E, ¿verdad? Y la N-acetilcisteína. Si no hay deficiencia de estas vitaminas y si la alimentación provee al atleta la dosis mínima recomendada, no es necesario la suplementación. De hecho, dosis muy altas de vitamina C pueden ser o pueden tener efectos prooxidantes, ¿ok? Es decir, como que debilita el sistema inmune. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la vitamina C cuando se consume en exceso. Puede producir efectos prooxidantes en lugar de mejorar el sistema inmune, ¿ok? Y bueno, pues ahí está la tabla en inglés también, que la pueden encontrar en la página web. Y finalmente la categoría C. La categoría C, en algún momento, el ICE decidió retirar de la página web la tabla, ¿no? Decidieron quitar los suplementos que pertenecían a esta tabla, precisamente para evitar el sesgo, ¿no? Pareciera que el ser humano, cuando le dicen que no, a algo, pues como que tiene el morbo de ir siempre por lo que le dicen que no. Entonces, bueno, pasaba mucho que esos suplementos que estaban en la categoría C se retiraron porque esos suplementos no tenían la suficiente evidencia científica, ¿no? Entonces fueron retirados en su momento. Hoy se publica, actualmente se publican, pero habían sido retirados por lo mismo, ¿no? Para evitar el sesgo o la percepción de que esos suplementos son especiales, ¿no? Y finalmente tenemos la categoría D, no que son suplementos de uso prohibido y presentan un riesgo de dopaje según la WADA. La WADA es la Agencia Mundial Antidopaje. No, ahí tenemos, ustedes pueden visitar la página oficial o el sitio web oficial de la WADA y pueden consultar la lista de suplementos que tienen contaminantes o que son prohormonas o potenciadores hormonales. Ahí vamos a encontrar la efedrina, estrictina, bueno, que yo conozca, así como los nombres son muy extraños, pero bueno, es muy común la efedrina, la estrictina, el DHA también, que es un suplemento que se vende en el store de la suplementación deportiva, que no requiere una receta médica, pero sigue siendo una prohormona y de hecho tiene efectos secundarios muy parecidos a los de un esteroide anabólico, la androstenediona también, y el tribulus terrestris, ¿no? Que es un suplemento que al menos en el contexto deportivo no debería usarse porque si se le hace un examen de dopaje al atleta, el atleta puede salir con un resultado positivo. Sin embargo, en el contexto de salud, lo podríamos usar en personas que tienen disfunción eréctil, ¿no? El tribulus terrestris es la raíz de una planta que tiene investigaciones en el contexto de disfunción eréctil, ¿ok? Porque podría promover el aumento del flujo sanguíneo a los genitales masculinos. Entonces podría ser que a largo plazo funcione para aumentar el libido sexual. Igual la raíz de maca también, que es un suplemento que se utiliza en el contexto del libido sexual, tiene un par de beneficios. Se ha visto que puede mejorar el estado en mujeres posmenopáusicas, pero si lo vamos a usar en el contexto deporte, definitivamente el atleta va a salir positivo en dopaje, ¿ok? Y bueno, pues ahí tenemos los nombres, ¿no? Vemos a los agonistas beta 2 y yo les recomiendo, ¿no? Que si quieren investigar un poco más acerca de esos suplementos, pues ingresen al sitio web de la WADA. Ahí van a encontrar mucha información, ¿no? Esos suplementos que actualmente se consideran de uso prohibido porque presentan un riesgo muy alto de dopaje. Y bueno, pues igual, el ICE fabricó o realizó una tabulación por emojis. Y aquí vemos a los suplementos que tienen una buena evidencia científica. Le pusieron una carita verde. En cambio, algunos suplementos que todavía requieren más investigación, ustedes pueden ver el emoji. Es un emoji como
pensativo con un signo de pregunta. Aquellos suplementos que hay que cuidar su uso, ahí viene un emoji pensativo, ¿no? Porque puede generar algunas dudas, ¿no? Y finalmente este que tiene una carita roja, ¿no? Presenta muy poca evidencia y háganse la pregunta, ¿por qué realmente yo lo usaría? Y finalmente esto, ¿no? Fuerte evidencia científica de un suplemento problema, hay que tener mucho cuidado. Este emoji representa que no debes de usar ese producto. ¿Ok? Y finalmente, cuando la casilla está en blanca, requiere evaluación. ¿Ok? Esta tabulación por emoji también la hizo el ICE para que fuera un poco más amigable con las personas que no, de repente no tienen tantos conocimientos respecto al tema de suplementación. Bueno, podríamos clasificarlos a través de una tabulación por emojis. Y bueno, pues ahí vemos, esta tabla la tomé de un curso de suplementación de Luciano Pena. Ahí podemos ver aquellos suplementos que sí pueden mejorar el rendimiento, como por ejemplo bebidas deportivas, geles deportivos, confitería y barras. Ok, todos tienen una carita que significa que están aprobados. Los electrolitos, pues todavía como que falta más investigación. Cuando hablamos de eventos de resistencia de más de 90 minutos y ejercicios intermitentes de alta intensidad, ¿verdad? Y vemos que las proteínas y también las mezclas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una proteína a base de caseína. Ahí vemos también el hierro, ¿no? Que en el contexto de adaptación al entrenamiento, pues no funciona. Tampoco sirve para ganar masa muscular ni pérdida de grasa, pero cuando hay una deficiencia de nutrientes sí tiene bastante evidencia científica. Y eso es muy importante, ¿no? El contexto. No es lo mismo estudiar un suplemento en el contexto de aumento de masa muscular que en el contexto de sistema inmune. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces hay suplementos que van a funcionar en el contexto del sistema inmune, pero no funcionan para aumentar masa muscular, mucho menos para perder grasa, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante. Vemos el calcio también, si hay una deficiencia, previene o ayuda a cubrir ese requerimiento de calcio que hace falta en la dieta. La vitamina D también. Un multivitamínico. Bueno, el multivitamínico nunca es la mejor opción, chicas. Cuando tengan un paciente que tenga algún tipo de deficiencia nutricional y ustedes la hayan detectado, yo les recomiendo que no den multivitamínicos. Cuando se da un multivitamínico y revisa la etiqueta nutricional de un multivitamínico, se va a dar cuenta que si bien es cierto, es un producto que tiene todas las vitaminas y minerales, pero lastimosamente como concentra tantas vitaminas y minerales, es muy difícil concentrar en 3 pastillas, que normalmente es la dosis recomendada, un suficiente aporte o un correcto aporte, no de todos los nutrientes. Puede ser que sea alto en vitamina B12, pero se quede corto con el hierro. Y si tenemos un atleta que tiene una deficiencia de hierro, no vamos a suplementar con un multivitamínico, porque evidentemente puede ser que el aporte de hierro sea muy poco. Vamos a dar directamente hierro a dosis altas, ¿no? Y los probióticos, ¿no? Que todavía, bueno, el tema de los probióticos es un tema bastante controversial. Actualmente, pues, la ciencia ha investigado mucho, ha avanzado mucho en el tema de la salud digestiva. Hay un par de probióticos con un par de cepas bacterianas, como ser Lactobacillus o Bifidobacterium, ¿no? Que han demostrado ciertos beneficios en diferentes contextos, como ser colon irritable. En el colon irritable, que es una enfermedad crónica, que se caracteriza por una sintomatología muy particular, como ser gases, inflamación, hinchazón, puede ser beneficioso el uso de probióticos en ese contexto también. Cuando de repente hay una persona que ha tenido una infección bacteriana causada por Helicobacter pylori, también se ha visto que el uso de probióticos podría mejorar el tema de el tiempo en que la bacteria puede estar haciendo daño a nivel intestinal. No, pero todavía como que hay que investigar un poco más. Em, y bueno, pues entrando al ICE. El ICE, ¿qué es el ICE? El ICE también tiene una clasificación por sus siglas en inglés. Es la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. De hecho, es una organización académica, ¿no? No tiene lucro, es sin fines de lucro. El ICE se dedica, perdón, el ISSN, lo siento. El ISSN se dedica a
el estudio, al desarrollo y a difusión de conocimientos en nutrición deportiva. Desde su fundación se ha posicionado como una entidad de referencia mundial en el ámbito científico. Ellos promueven mucho la investigación de alta calidad y la educación basada en evidencia en temas de suplementación, alimentación aplicada al deporte y además de eso, optimización del rendimiento físico. De hecho, el ISSN reúne a científicos, nutricionistas, médicos, entrenadores y profesionales del deporte interesados en avanzar en la ciencia de la nutrición aplicada. De hecho, la misión del ISSN es proporcionar información veraz y confiable que permita a los atletas y profesionales de la salud a tomar decisiones seguras y efectivas respecto al uso de suplementación o algunas estrategias nutricionales, ¿no? Entonces ahí vemos que el ISSN realmente hace mucho hincapié en la investigación científica. Ellos no recomiendan suplementación si ese suplemento no ha sido estudiado en seres humanos. Entonces ahí vemos que ellos tienen una visión muy particular, ¿no? Ellos establecen criterios claros, estrictos para considerar un suplemento eficaz y seguro. Por ejemplo, consideran que los suplementos tienen que estar o tienen que ser estudiados en seres humanos. No basta con hacer pruebas en animales o en laboratorios para que ellos puedan validar un suplemento. De hecho, se requieren análisis clínicos realizados en atletas o en poblaciones reales en condiciones controladas. Y utilizan mucho el concepto también de que la evidencia es a largo plazo, ¿no? Que la evidencia debe de demostrarse no solamente en resultados o en estudios inmediatos, sino también que el suplemento tiene que demostrar que tiene un efecto sostenido a lo largo del tiempo. ¿No? Esto es muy crucial en ámbitos como, por ejemplo, la construcción de masa muscular, la recuperación del atleta después del entrenamiento y la mejora del rendimiento competitivo. Finalmente, la rigurosidad científica, ¿no? Ellos realmente priorizan los suplementos respaldados por estudios bien diseñados. Es decir, el estudio tiene que tener un protocolo controlado, tiene que ser aleatorio y revisado por pares, ¿no? Eso garantiza que realmente el estudio es veraz. O sea, como que le da validez a los resultados. Si se fijan, el ISSN tiene una postura muy responsable con respecto al uso de suplementación, no porque rechaza aquellos productos que a pesar de estar de moda, carecen de pruebas científicas en seres humanos o muestran resultados inconsistentes. Entonces, el respaldo del valor ergogénico, eso es muy importante, ¿no? Puede ser que en un suplemento, de repente en la etiqueta nutricional, promueva o diga que ese suplemento sirve para aumentar la testosterona, ¿no? En sangre. Pero cuando se hacen los análisis o las investigaciones, realmente el producto no ha demostrado algún tipo de modificación en cuanto a la testosterona. Entonces, olvídense muchas veces de hacer caso a las etiquetas de los suplementos. Obviamente, los fabricantes de los suplementos tienen que vender su producto. Lo fabrican, invirtieron mucha plata fabricando un producto, lo lanzan al mercado, invierten plata contratando influencers o meten publicidad en redes sociales. Ellos necesitan vender los suplementos. Entonces, olvídense únicamente de dejarse llevar por lo que dice el etiquetado del producto. ¿Ok? La FDA, de hecho, ni siquiera regula que el suplemento realmente, ¿cómo les diría? Funcione en el contexto en el cual el marketing está haciendo hincapié. La FDA no investiga si el producto funciona. La FDA necesita revisar que el suplemento cumple con algunas normas de fabricación, pero no se da la tarea de investigar si realmente el producto funciona. Esto pasa mucho con los suplementos y el maquillaje. Ahorita está muy de moda el skincare, las cremas, ¿no? Es una industria millonaria. De hecho, es tan millonaria la industria del skincare y el maquillaje que la mujer más rica del mundo, que se conoce como, bueno, se llama Francois Betancourt, que es la heredera de L'Oréal, es la mujer más rica del mundo, ¿no? Tiene una fortuna, creo que de más de 90.000 millones de dólares. Entonces, se imaginan.
Tanto la industria de la suplementación como la industria de la belleza, de las cremas, vende demasiado, ¿no? Pero la FDA no regula esta industria. Por lo contrario, sí lo hace con los medicamentos. Para que un medicamento pueda ser, que pueda circular al consumidor, tiene que haber pasado por un par de pruebas, ensayos. Las vacunas de COVID, por ejemplo, antes de lanzarlas al mercado, se tuvieron que hacer diferentes ensayos y tuvieron que pasar por una cantidad de pasos. No, los suplementos no. Los suplementos no se investigan, únicamente se fabrican, se le notifica a la FDA y se lanzan al mercado. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿no? El tema de la población, bueno, hablando del respaldo del valor ergogénico, es muy importante, ¿no? Identificar el editor del artículo. Ay, perdón, se me ¿Cuántos estamos conectados? Solo estamos 5. Bueno, igual, voy a terminar la clase. Em, el respaldo del valor ergogénico de un producto, ¿no? Hay que preguntarnos realmente em, muchas preguntas. Para que los resultados sean confiables, los estudios deben de ser publicados en revistas revisadas por pares. Además de eso, deben de cumplir con estándares de calidad. Número uno, tenemos que revisar quién es el editor del artículo, ¿no? Asegurarnos de la transparencia del proceso editorial. Revisar el factor de impacto de la revista. eh, Eso dice mucho, ¿no? Porque es un indicador de calidad científica. Comprobar si la revista está indexada en bases reconocidas como PubMed. Además de eso, verificar lo que tan reciente es la publicación. No, puede ser que la revista no publique de forma frecuente o que no sea una revista muy activa. Hay que ver si está activa en los últimos 6 a 12 meses. Entonces, este criterio nos permite separar estudios sólidos de aquellos de baja calidad, que solo buscan respaldar intereses comerciales. Es muy importante también, o hay que hacernos la pregunta de que si se han aplicado los resultados de la investigación en diferentes contextos o se han limitado únicamente al mismo laboratorio. Recuerden que la validez científica de un suplemento no solo depende de que muestre resultados positivos en un estudio, sino de que esos resultados se repliquen. ¿Ok? Puede ser que yo haga un estudio con la creatina y el resultado de ese estudio sea positivo, pero habría que ver si ese estudio se vuelve a replicar en otro laboratorio bajo el mismo contexto. ¿Ok? Cuando los resultados no se reproducen en los laboratorios, existe un riesgo de sesgo metodológico, ¿verdad? O de condiciones demasiado controladas que realmente no reflejan la realidad práctica. Entonces, para que podamos garantizar la eficacia real y qué tan aplicable es ese suplemento, los resultados se tienen que confirmar en distintos grupos de población, en diferentes países, bajo diferentes tipos de metodología, ¿no? Entonces, en conclusión, realmente vamos a considerar un suplemento eficaz si los resultados en cuanto a eficacia son consistentes y van más allá del laboratorio inicial, ¿ok? Puede ser que un suplemento se haya estudiado en un laboratorio inicialmente, pero yo necesito saber qué tanto se va a reproducir la eficacia de ese suplemento en los otros laboratorios, ¿no? Esto le da una validez. Y finalmente tenemos la clasificación del ISSN, ¿no? Que ellos organizan los suplementos en función del propósito principal y el nivel de evidencia científica que lo respalda. Tenemos ahí las categorías de uso. Número uno, tenemos productos de conveniencia. Aquí los podemos ver, que son suplementos que facilitan la ingesta de nutrientes cuando la dieta no puede cubrirlos. Puede ser la proteína, las barras energéticas, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar también los suplementos que sirven para la construcción de masa muscular, que son productos diseñados para favorecer el crecimiento muscular y la recuperación. Un ejemplo de ellos puede ser la creatina, las proteínas y el HMB. Vamos a encontrar también aquellos productos que mejoran el rendimiento, que son aquellos que optimizan la resistencia, la fuerza o la capacidad anaeróbica, como ser cafeína, betalanina o bicarbonato. Y finalmente tenemos aquellos que sirven para promover la salud, ¿no? Que son suplementos que apoyan funciones fisiológicas generales.
o que reduce, la suplementación reduce el riesgo de algún tipo de deficiencia en el tema de inmunidad. Por ejemplo, vitamina D, omega 3 y probióticos. Aquí tenemos los niveles de clasificación. Cuando hablamos del nivel uno, vamos a hacer hincapié en aquellos suplementos que sí presentan evidencia sólida, que son consistentes. Además de eso, hay evidencia científica de respaldo en cuanto a eficacia y seguridad. Finalmente, el nivel 2, que es la evidencia todavía es limitada, puede ser que la evidencia sea mixta o dependiente del contexto. No puede ser que tenga resultados positivos en ciertos estudios, pero no en todos. Y finalmente, el nivel 3, es decir, hay poca o nula evidencia confiable. ¿Qué significa eso? Porque se requiere más investigación antes de recomendarse. Entonces, bueno, ahí tenemos la clasificación del ISSN. Ahí vemos también el sistema de clasificación. Tiene una clasificación de uno, 2 y 3. El grupo uno, pues, es evidencia sólida, ¿no? Ya aquí este grupo, los suplementos que están acá, realmente sí cuentan con investigación científica sólida, ¿no? Tenemos suplementos respaldados por eficacia y seguridad. Ya han sido probados en múltiples estudios clínicos y los resultados son consistentes y reproducibles. Por ejemplo, la creatina, la cafeína, proteínas de suero o bicarbonato de sodio. Y finalmente el grupo 2, ¿no? Que la evidencia todavía es limitada, es bastante mixta, es inconclusa. De repente puede ser que hasta se contradiga, ¿no? En algunos estudios puede ser que el suplemento muestre beneficios, pero en otros estudios no. Entonces, puede ser también que los resultados dependan del tipo de deporte, la dosis que se usa, la duración del consumo o el perfil del atleta. Entonces, en ese contexto se requiere más investigación. Como les decía, ahí podemos encontrar el HMB, la glutamina o ciertos antioxidantes. Y aquellos del grupo 3, ¿no? Que todavía carecen de seguridad o respaldo científico. Realmente no tienen evidencia suficiente para demostrar que realmente tienen eficacia. Además de eso, vamos a decir que estos suplementos podrían incluso presentar un riesgo para la salud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay una falta de control de calidad en los estudios. También se puede ver incluso que tenga efectos secundarios o de repente puede ser que ese suplemento tenga interacción con otros suplementos y fármacos. Así que vamos a considerar estos suplementos como perjudiciales o inseguros, ¿verdad? Y vamos a encontrar prohormonas y esos suplementos que mencioné anteriormente que están regulados o prohibidos por la WADA. Entonces, si quieren, chicas, vamos a dar 5 minutos de receso por el tema de mi voz. Está bien, Master. Ok, listo, Mafe. Gracias, gracias. Ahí está. Son suplementos que realmente tienen evidencia sólida que respaldan la eficacia y la seguridad. Ahí vemos cuáles son los suplementos que se usan para el aumento de la masa muscular. Estos suplementos pues han demostrado tener beneficios en la síntesis proteica muscular y además de eso el aumento de la masa muscular. Ahí vamos a encontrar al HMB, monohidrato de creatina, aminoácidos y proteína, ¿no? Y aquellos que mejoran el rendimiento. Que el objetivo de estos es optimizar esas variables fisiológicas, metabólicas o psicológicas que permiten al deportista que pueda rendir mucho más en el entrenamiento y la competición. Entonces, estos tienen un efecto ergogénico probado y comprobado. Ahí vemos a la cafeína, bicarbonato, carbohidratos, agua y bebidas deportivas, ¿no? Y recuerden que en este mismo grupo tenemos los productos de conveniencia, ¿verdad? Que los productos de conveniencia ya dijimos que son sustitutos de comidas, batidos que están listos para beber, como barritas energéticas o geles, que ayudan a cubrir básicamente necesidades inmediatas de energía en el atleta, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la clasificación, ahí vemos la clasificación 2, que igual, la clasificación 2 tenemos suplementos con evidencia limitada. Por ejemplo, tenemos el adenosina 5-trifosfato o ATP, aminoácidos de cadena ramificada, los famosos BCA como serleucina y valina, ácido fosfatídico y aquellos suplementos que mejoran el rendimiento, como ser de repente el HMB. Si se fijan, el HMB acá está en
cuando hablamos en el contexto de masa muscular, sale en la categoría uno. Por eso les digo que tienen que tener cuidado con los contextos. Eso tiende como a confundir mucho el tema de la suplementación, pero cuando lo investigan o lo estudian en el contexto de mejorar rendimiento, pues se ha visto que todavía falta como más investigación. Ahí vemos también el glutamato, los BCA también, la citrulina, aminoácidos esenciales, glicerol, etcétera, ¿verdad? A mí me encanta la clasificación del ICE personalmente porque siento que es un poco más amplia. Siento que la clasificación del ISN es un poco más limitada, ¿no? Y aquí está la clasificación o los productos del grupo 3, ¿no? Que ya dijimos que carecen de seguridad, deben ser vistos como perjudiciales o productos dopantes. Y aquí dijimos, ¿no? Que los de conveniencia cubrían los requerimientos de nutrientes, que son productos listos para tomar o para beber, y los que promovían la salud, ¿no? Que son suplementos que generalmente bajo un entorno de coalimentación suelen ser necesarios. Y tenemos el cruce de evidencia, tanto del ICE como el ISSN o la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Vemos acá que los productos que se ponen en verde son los productos que el ICE y el ISN coinciden de que funcionan. O sea, es como un cruce. Bebidas deportivas, ganadores de peso, proteína, cafeína, betalanina, bicarbonato y creatina. En esos suplementos ambos coinciden de que funcionan. O sea, que nos diría como que son súper seguros. Incluso también aquí vemos a la alanina, cafeína, carbohidratos, creatina, ¿no? Que presentan una buena evidencia. Y finalmente tenemos la declaración del consenso del Comité Olímpico, ¿no? El Comité Olímpico también es un ente encargado de velar por el deporte de alto rendimiento a nivel mundial, ¿no? Y ellos tienen una declaración del consenso de nutrición. De hecho, ellos se reúnen cada 2 años y hacen declaraciones. Y aparte de eso, publican estos documentos en donde hablan mucho acerca de suplementación. Ellos reúnen a los mejores científicos del mundo en temas de deporte, suplementación, nutrición para dar su opinión, ¿no? Durante todos estos 2 años ellos investigan, estudian los suplementos y finalmente dan una declaración. A eso se le conoce como una declaración del consenso del Comité Olímpico, en donde ellos realmente basan o tienen una jerarquía de evidencia científica. Y ustedes pueden ver en la parte superior, tenemos lo que más importa. Lo que menos importa cuando hablamos de jerarquía científica, vamos a decir que son las ideas, la opinión de experto o anécdotas. Es decir, que yo le venga a contar ahorita a una de ustedes que me fue súper bien con el colágeno, es una anécdota, ¿ok? Es algo personal, es una idea, es una opinión que yo tengo del colágeno, que me fue súper bien con el colágeno y yo te recomiendo que compres colágeno. Y eso pasa mucho con la gente que compra suplementos. Se dejan llevar únicamente por ideas, por anécdotas o por historias. Pero bueno, pues para eso existe una jerarquía. En la parte de arriba se puede ver la pirámide. Vamos a encontrar lo que son metaanálisis y revisiones sistemáticas. De hecho, cuando hablamos de jerarquía, en temas de evidencia científica, vamos a considerar estos ejes como el estándar oro, ¿no? Porque reúnen y analizan múltiples estudios con criterios estrictos. Además de eso, son estudios bien elaborados en donde hay una reducción del sesgo y ofrecen conclusiones más confiables, ¿no? Aquí vamos a encontrar ensayos controlados, aleatorios, donde los participantes se asignan al azar. No, tienen un grupo de investigación y un grupo control. El grupo control es el que, y está el grupo también. Perdón, hay dos grupos, ¿no? A uno se le da el suplemento y a otro se le da el placebo. Entonces, ninguno de los dos grupos conoce qué se le está dando, ¿no? Entonces, eso reduce el sesgo. Además de eso, permite establecer también una relación de causa-efecto con un alto grado de certeza. Cuando hablamos de evidencia observacional, pues estamos hablando de estudios de corte que siguen a un grupo de personas durante un periodo para evaluar cómo una exposición influye en la aparición de una enfermedad. Entonces, después de estos estudios de caso control, que comparan personas con una condición específica, ¿verdad? Con aquellas sin la condición, sin la condición, entonces se van a identificar posibles factores de riesgo. No, ahí vamos a encontrar también estudios transversales que examinan de forma simultánea variables en una población, pero todavía no se establece como una causalidad. Y finalmente, pues,
El tema de las ideas, ¿no? Al final, ustedes pueden ver las ideas, las opiniones que dicen las personas que tienen, las anécdotas, aunque podrían orientarte, ¿no? Carecen de esa validez científica necesaria para que se pueda sustentar recomendaciones sólidas. Entonces, el nivel inferior básicamente vendrían a ser esos estudios de caso y reportes de caso que se dieron, ¿no? En donde se puede de repente dar un beneficio de algún suplemento en situaciones clínicas que sean inusuales, ¿no? Que de repente pueden aportar alguna pista, pero no permiten generalizar los resultados. Ok, entonces esa sería como la jerarquía de evidencia científica que contempla el Comité Olímpico. Y vamos a encontrar aquí diferentes suplementos. Si nos vamos a la categoría de los sport foods o comidas deportivas, vamos a encontrar las bebidas que aportan entre un 5 a un 8% de carbohidratos, entre un 10 a un 35 milimoles por litro de sodio y 3 a 5 milimoles por litro de potasio. En cuanto a composición, las bebidas energéticas, que son una combinación de carbohidratos, de cafeína, de hecho pueden contener taurina, vitamina B y otros ingredientes. Los geles energéticos, que aportan aproximadamente unos 25 gramos de carbohidratos por envase, esos aportan cafeína y electrolitos. Y finalmente, aquellos suplementos, como por ejemplo estos, que son muy famosos, los atletas lo usan mucho, esta marca, específicamente la marca GU, ¿no? Es una marca que se especializa mucho en fabricar electrolitos, son como unas pastillas. Aquí vemos el tubo y adentro hay unas pastillas que se las agregas a tu agua, al líquido, ¿no? Y te aporta sodio, te aporta potasio. Y no representa un aporte significativo de calorías, o sea, no aporta carbohidratos. Esto nos puede funcionar muy bien si estamos haciendo, de repente queremos como calcular los requerimientos hídricos del atleta de una forma un poco más específica, ¿no? Recuerden que cuando usamos bebidas deportivas es un poco más difícil, ¿verdad? Porque las bebidas deportivas aportan aproximadamente unos 30 gramos de carbohidratos. Si nos basamos únicamente en usar bebidas deportivas, vamos a saturar el contenido de sodio y potasio de nuestro cuerpo. Entonces, hay que saber calcular, de hecho, ¿no? El tema de la hidratación deportiva de un atleta durante la competencia. Y vemos a los suplementos de proteína, ¿no? Que aportan aproximadamente entre unos 20 a 50 gramos de proteína por porción, ¿no? Es muy raro encontrar proteínas que aporten 50 gramos por porción, pero las hay. Son costosas, sí, pero las hay. Normalmente aportan entre 20 a 24 gramos de proteína, las que son whey concentrado, ¿no? Y encontramos proteínas de origen animal. Cuando son de origen animal, se hacen a base de suero de leche. El suero de leche, pues hay diferentes tipos de suero de leche. Vamos a encontrar proteínas concentradas, isoladas y proteínas hidrolizadas. Son tres tipos de proteína cuando hablamos de proteínas a base de suero. Lo vamos a ver más mañana, un poquito más a detalle. Proteínas vegetales también. Hoy en día existen demasiadas opciones en el mercado, desde proteínas hechas a base de algas, como ser la espirulina, em, proteínas a base de chícharos, de arroz, o hacen una mezcla, ¿no? De guisantes también. Los reemplazos de comida, como por ejemplo los ganadores de peso, que se venden en el store de la suplementación como un producto que aumenta peso. Sin embargo, en el contexto de la nutrición deportiva, nosotros lo vemos como comidas líquidas, ¿no? Porque aportan aproximadamente entre 1 a 1,5 kilocalorías por ml. Son altamente calóricos. De hecho, ese bote que usted ve acá, ese bote pesa 6 libras y este bote únicamente contiene 8 porciones. O sea, de 6 libras vas a sacar 8 porciones. Significa que si te compras un producto de esos, este producto anda costando aproximadamente 1.700 lempiras. Si vas a consumir la dosis completa, que son 1.200 calorías, solo te va a durar 8 días. ¿Va? Entonces es un producto muy costoso. Aporta entre un 15 a un 20% de proteínas. En cuanto a carbohidratos, pues está repleto de carbohidratos, casi el 50 al 70% de sus calorías provienen de hidratos de carbono, simples como ser maltodextrinas. Además de eso, vienen fortificados con vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque es un plato de comida. Es costoso, altamente costoso. Imagínate comprar un bote que te cuesta 1.700 lempiras, que son 6 libras, y te lo vas a acabar en 8 días. Eso es carísimo, carísimo, te viene saliendo la porción, ¿no? Entonces, compras un plato de comida. Finalmente, las barras deportivas, ¿no? Que aportan entre unas 40 a 50 gramos de carbohidrato, tienen muy poca proteína y muy poca grasa. Estas barras de proteína, específicamente esta marca Power Bar,
Es una marca europea que la usan muchísimo los atletas europeos y se utilizan estas barras para comerse durante la competencia. ¿Verdad? Ahí vemos que aportan bastantes carbohidratos, aproximadamente unos 50 gramos de carbohidratos, muy poca proteína. ¿Por qué? Porque no ocupamos mucha proteína cuando estamos haciendo actividad física. ¿Verdad? Pues sabemos que las proteínas comprometen el vaciado gástrico. Y necesitamos que se baje en fibra también por el tema de del vaciado gástrico y la fibra, ¿no? No queremos fibra. No ocupamos carbohidratos complejos cuando vamos a una competencia. Ocupamos carbohidratos simples para que esos carbohidratos puedan ser absorbidos, utilizados por la célula sin hacer mucho esfuerzo. Y finalmente aquellos alimentos que fueron reforzados con proteína. Voy a tomar agua, denme un segundo. No, son suplementos que fueron fortificados. Aquí vemos estas milkshakes que están muy de moda, que aportan aproximadamente unos 20 gramos de proteína. Algunos pueden llegar a aportar hasta 50 gramos de proteína. Y aquí tenemos las consideraciones que tiene el Comité Olímpico. Vemos aquí los suplementos que tienen evidencia muy fuerte en cuanto a inmunidad en atletas, como ser vitamina D, probióticos, vitamina C, carbohidratos en forma de geles, bebidas deportivas, el calostro también. Los polifenoles, el zinc, la glutamina, cafeína, quinasia. La quinasia se usa mucho y de hecho la vamos a hablar en el curso de suplementación. Hablamos de quinasia en el contexto de sistema inmune. Omega 3, vitamina E como un antioxidante y los beta-glucanos. Aquellos suplementos que sirven para la recuperación, el dolor muscular y el manejo de lesiones, como ser creatina, HMB, omega, vitamina D, gelatina y colágeno. También tenemos la curcumina y el jugo de cereza. Y finalmente aquellos suplementos que podrían incluso promover cambios en la composición corporal, ¿no? Tiene sentido que sea la proteína I. La proteína I, aparte de que, bueno, la proteína es un producto maravilloso, igual que la creatina, es uno de de los suplementos, perdón, más seguros en el mercado. Tiene demasiada evidencia científica, respaldo. Y bueno, pues en diferentes contextos que se estudia ha demostrado múltiples beneficios. Preserva la masa muscular, ayuda a la pérdida de grasa, puede incluso promover un cambio en la composición corporal de un atleta, aumentando la cantidad de músculo. Eso vendría a traducirse a que un atleta tenga menos grasa corporal. También tenemos leucina, que es un aminoácido altamente anabólico. Yo siempre he dicho que la leucina es como la chispa, es como el encargado de que se pueda producir la chispa de la síntesis proteica muscular. El piruvato, el cromo, el té verde, ácido lipoico, el CLA, las fibras del cognac, el omega y el chitosan. Y aquí tenemos otras consideraciones. Veamos ahí aquellos suplementos pintados en verde cuando hablamos en el contexto de inmunidad. No tenemos ninguno acá, según el Comité Olímpico. Quiero que sepan que ambos, bueno, todas las entidades como ser ICE, Comité Olímpico, ISN, discrepan entre sí. Si se fijan, tienen hacen diferentes clasificaciones. A mí particularmente la que me gusta usar es la del ICE, porque es un poco más amplio las recomendaciones en cuanto a suplementación. Si ustedes se fijan, el Comité Olímpico es un poco más estricto. Ahí vemos que según el Comité Olímpico, ninguno de esos suplementos tienen buena evidencia en cuanto a inmunidad. ¿No? Puede ser que tengan eh, mediana evidencia, ¿no? Y todavía se necesite más investigación. Vemos ahí que en cuanto a recuperación, dolor muscular y manejo de lesiones, sí, en efecto la creatina es el único suplemento que tiene buena evidencia. De ahí los demás, vamos a encontrar omega, vitamina D, curcumina, jugo de cereza, que tiene sentido, puede ser por el tema de que aportan muchos polifenoles y antioxidantes, que reduce la oxidación, ¿no? O la acumulación de iones de hidrógeno en el músculo, y eso puede promover la recuperación y hacer que mi atleta se lesione menos. Pues si se fijan, la creatina es la única que sale bien parada según el Comité Olímpico. Y aquellos que pueden promover cambios en la composición corporal, vemos ahí que muchos no promueven cambios. Por ejemplo, el CLA, que se ha vendido siempre como un producto que sirve para perder grasa corporal, el Comité Olímpico lo desestima. El té verde incluso lo desestima. El cromo también, que el cromo ha sido un producto que se ha vendido porque mejora la absorción de los carbohidratos, ¿verdad? Como que hace que la célula capte mucho mejor la glucosa, entre más rápido a la célula y se aproveche. Pero realmente el único producto que sale muy bien parado es la proteína.
¿verdad? Y con mediana evidencia no tenemos ninguno. Y con baja evidencia tal vez la leucina. ¿Verdad? La leucina, ¿qué pasa con la leucina? La leucina se vende como un suplemento en el store, en la suplementación, pero el detalle de la leucina es que cuando usted no consume los otros aminoácidos restantes, estos aminoácidos se oxidan. Todo lo que son BCA, como ser leucina, isoleucina y valina, comparten un transportador, el mismo transportador. Es decir, si usted intenta pasar por una puerta tres personas a la vez, va a ser muy difícil que usted pueda pasar tres personas al mismo tiempo, al menos que la puerta sea gigante, que sea grandísima para que puedan pasar tres personas a la vez. Pero normalmente por una puerta pasa una sola persona, quizás dos si es muy delgadita, ¿no? Pero pasan con incomodidad, no pasan como que rápido. Lo mismo pasa con los BCA. Son aminoácidos de cadena ramificada que comparten un mismo transportador. Entonces, puede ser que se absorba uno y los otros se oxidan. Entonces, necesitamos para que se pueda dar la síntesis proteica muscular, necesitamos que se consuman todos los aminoácidos. ¿Ok? Hay personas que de repente después de entrenar usan aminoácidos pero no usan proteínas. Eso es malísimo. O sea, quedarse solo con el aminoácido no te garantiza que vas a obtener una síntesis proteica muscular. Va a ser insuficiente, ¿no? Se necesitan todos los aminoácidos. Y aquí vemos igual el cruce de evidencia. En todos esos suplementos vemos que tanto el Comité Olímpico, el ISSN y el ICE coinciden en que funcionan. Vemos ahí a las bebidas deportivas bien paradas, que nunca nos decepcionan. Los geles también, las golosinas, los ganadores, la proteína nunca decepcionan las barras también, la cafeína, la betalanina, el bicarbonato de sodio y la creatina. Y vemos ahí también en el grado 1, no ISCN, vemos proteína, betalanina, cafeína, carbohidratos y con evidencia científica del Comité Olímpico también. Vemos ahí que es muy curioso, ¿no? Pero se repiten los mismos suplementos, ¿no? Creo que todavía la ciencia tiene que investigar un poco más a profundidad. Lastimosamente no avanza, y les dije la clase pasada, no avanza tan rápido como uno quisiera. Lastimosamente las casas los fabricantes de suplementación llevan a cabo sus propias investigaciones, ¿verdad? Y lo hacen muchas veces los resultados de las investigaciones son inconclusas, ¿verdad? No cumplen con los criterios para poder realmente aseverar que un producto funciona. Entonces, todavía siento que hay que investigar un poco más, ¿verdad? En cuanto a suplementación, pero va por buen camino, realmente va por buen camino. Mañana vamos a estar abordando hablar un poquito acerca de la suplementación con batidos proteicos, hablamos un poquito de comidas deportivas, hablamos un poco más a profundidad de los tipos de proteína que existen, como ser proteínas a base de suero, de caseína, proteínas de carne, de huevo, ¿no? Entonces quiero mañana compartirles esta presentación. ¿Tienen alguna consulta, chicas? ¿Alguna duda? ¿Algo que aportar a la clase? ¿Consulta, dudas, algún Master, comentario? Adelante, yo tengo una consulta. con gusto. Este, bueno, según la presentación, vemos que las barras de proteína son, bueno, son consideradas con buena evidencia por parte de estos comités, ¿verdad? Entonces, aquí en Honduras, ¿podemos encontrarlas en algún sitio o no se encuentran aquí en Honduras? Las barras de proteína. Sí, esas barras energéticas Ah, las no. podemos encontrar. Ok, las barras de proteína sí. Las de proteína sí la venden. Uy, sí, hay bastante. Créanme que o sea, son como un producto vendido, pues las barras de proteína. Pero las de energética sí no. A esas sí, fíjese que no. No las hemos podido encontrar. De hecho, que Gatorade, ustedes saben que Gatorade está en todos los países del mundo casi. Ellos traen los productos de ellos a los países dependiendo de la demanda. Eh, si no sabían, Gatorade tiene barras de proteína, tiene barras energéticas, tiene geles deportivos, tiene confitería. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han visto sus productos en Honduras? ¿Los han podido ver alguna vez? No, la verdad, No. solamente los Gatorade normal que vienen, Ajá. incluso creo que una vez vi en PriceMart, una vez que andaba por ahí comprando, vi en PriceMart que lo vendían en polvo también, pero después no Ajá. lo volví a encontrar.
Ajá, excelente. ¿Alguna vez alguien lo hizo? Yo no lo he visto, ¿verdad? En los supermercados, Gatorade solo tiene, ¿cómo se llama? Bebidas en el supermercado. He visto, la vez pasada vi en la colonia barras de proteína. Esas ya las había probado, son deliciosas, pero son altamente calóricas. Eh, pero no las traían. Yo las había probado, las probé en Estados Unidos, pero aquí no las traían. Las trajeron una vez y no las volvieron a traer, las de proteína. Son costosas, valen como 120 lempiras y aportan como unos 25 gramos de proteína, tienen bastante azúcar, pero, o sea, a lo que yo voy es que aquí no existe, pues, no existe eso de barras. Geles sí, sí he visto geles energéticos, he visto gomitas también, ahora se están vendiendo, creo que Nutrispot, que es como la empresa de suplementación que yo sé que es muy famosa aquí en Honduras, ellos traen geles deportivos y traen gomitas deportivas, que son confitería. No he visto barras deportivas, para serles honesta, pero sí he visto geles, he visto barras de proteína y una cantidad variada de snacks altos en proteína. También he visto esos shakes que están listos para tomar, bebidas energéticas y una cantidad enorme de suplementación. Pero barras no, no las venden, Ok, ¿verdad? gracias, Master. Excelente. ¿Alguien tiene alguna consulta, chicas? Adelante, Fanny. Sí, buenas noches, Master y compañeras. Bueno, en este caso, más que todo como comentario. Yo, por ejemplo, con ese tema de la suplementación, ¿verdad? Por ejemplo, las proteínas en polvo, básicamente. Yo practico ejercicio, siempre lo he realizado, pero sin embargo, yo nunca hasta ahora, ¿verdad? Ahora sí la he probado, pero creo que de repente por el tipo de actividad que estoy realizando, pero antes yo le tenía como un cierto, como recelo a ese tipo de suplementaciones porque, o sea, yo no sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar, ¿verdad? De repente a veces como que necesitamos de repente como conocer un poquito más y añadido a eso, obviamente, ir donde un profesional, ¿verdad? Que le diga a uno que si usted la necesita o no la necesita. Es muy importante, por ejemplo, lo que usted mencionaba sobre el tipo de grupos. En ese aspecto, de igual forma, tenía una consulta. Por ejemplo, ahí cómo nosotros identificamos o cómo nosotros podríamos saber o tendríamos que ser muy minuciosos o hacer una investigación, así como usted mencionaba, en relación a ver, porque como están clasificados, ¿verdad? O sea, hay algunos que son como de grupo 3 que no son muy adecuados. Entonces, ¿cómo sabemos si están si tienen buena investigación para poderlos tomar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo de la proteína, yo ahora estoy como intentando ver, eh, probarla, ¿verdad? La proteína, lo hice y en este caso, pues, bueno, yo decía, no sé si voy a tener un cambio así como que radical, porque tenemos como la leve idea de que esa proteína le va a hacer como, digamos, por ejemplo, engordar o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante como uno poderse que alguien le instruya, le guíe en cuanto a ese tipo de suplementaciones, ¿verdad? Porque como usted bien lo mencionó, uno no sabe de repente qué es bueno, si son buenas o son malas, ¿verdad? Actualmente, pues, estoy tratando de buscar, pues, una persona que me guíe en relación a eso, porque sí, siempre tengo como esta duda en utilizarla o no, solamente más. Excelente, Fanny. Realmente las proteínas, mañana lo vamos a hacer un poco más a profundidad. Las proteínas en polvo cuentan con mucha evidencia científica de respaldo. Es un suplemento muy estudiado, muy seguro y muy eficaz. Pero bueno, mañana se lo voy a explicar como bien a detalle, para que usted ya, em, creo que después Listo. de la clase de mañana usted va a querer usar proteínas, ¿verdad? Ojalá que sí. Estoy segura que sí. Va a cambiar como el chip y la mentalidad. Y Dalit levantó la manito. Sí, buenas noches, Máster. Una consulta. ¿Y aquí en Honduras existe algún organismo o algún ente que regule todos estos productos que entran al país o que son importados? ¿O no? ¿O entra cualquier tipo
de suplementación al país sin regulación alguna? Fíjese que realmente o sea, vender suplementos es difícil, es caro, porque tenés que sacar permisos. En realidad el ARSA sí, el ARSA como que regula la introducción de suplementación al país. Si usted quiere traer un suplemento para vender, por ejemplo, usted tiene que sacar permisos sanitarios, tiene que contratar un abogado. Usted puede sacar una licencia por 3 meses, por 6 meses, em, por 3 años o 5 años. Y es un proceso costoso. En realidad, sí hay alguien como que regula la introducción de los suplementos. Lo que no se regula muchas veces es a quién se le vende. ¿Ok? Eso es lo que no se Ujú. regula, o sea, la venta, o sea, cómo se vende, con qué fines se vende. Yo la verdad no sé cómo hará la gente, o sea, es que vende hormonas, porque yo he importado suplementación y nosotros hemos tenido que hacer un proceso legal. ¿Verdad? Hay que ir al ARSE, hay que contratar a un abogado, em, y es costoso, es un proceso largo también, o sea, no es como que te sale el permiso de un día para otro. Claro, alguien que quiere hacer las cosas legalmente, ¿no? Si tienes una empresa y vas a declarar facturación y tienes que hacer todo legal, vas a hacerlo legal, te vas a ir al ARSA y vas a hacer el proceso legal. Pero hay gente que no, hay gente que yo no sé cómo harán para introducir productos por ejemplo, ahorita hay una marca de suplementación en redes sociales. Voy a pausar la grabación.